Prólogo. Al principio dudé acerca de si escribir este prólogo, puesto que Cindy es mi esposa. Pensé que la gente creería que mi opinión estaba sesgada. Realmente lo está, pero no de la manera que se podría pensar. Mi sesgo es a favor de un curso de milagros, así como de mis 4 libros que lo enseñan. Me niego a hacer concesiones con respecto a sus enseñanzas implacablemente no dualistas. Uno de los aspectos interesantes de este libro es que, tal como ocurre en los talleres que dirigimos juntos, Cindy se niega a hacer concesiones con respecto al curso. De hecho, si las hiciera, yo no podría trabajar con ella. A lo largo de los últimos 10 años, ha sido un verdadero placer para mí observar a Cindy desarrollarse hasta convertirse en una maestra espiritual de categoría mundial. Desde que empezó a venir a mis talleres sin decir nada, hasta que se animó a tocar música, a hablar al principio solo un poco y después a dar charlas más largas, Cindy ha mejorado constantemente cada año hasta el punto de que ahora la considero una entre los mejores. En este sueño, Cindy dispone de excelente acervo genético. Su padre es un profesor de historia galardonado y su madre tiene 2 doctorados, uno en psicología y otro en música. No es ninguna sorpresa que los principales intereses de Cindy sean la psicología y la música. Cindy obtuvo su grado de maestría en psicología espiritual de la Universidad de Santa Mónica, uno de los pocos lugares del mundo que ofrecen ese grado. Ella es más lista que yo, pero la perdono. Nunca he conocido a nadie que lea el curso tanto como Cindy. Siempre ha sido así, desde que nos fuimos a vivir juntos, cuando nos casamos hace 8 años y hasta hoy. El curso es su pasión, además de mí, espero. Habla tanto de él que de vez en cuando tengo que decir: Cindy, por favor, dame un descanso. ¿Podemos jugar a ser normales durante un rato? Este es un libro sobre sanación, y Cindy sabe de qué está hablando. Entiende que toda enfermedad es de la mente y que toda sanación es de la mente. Es el Espíritu Santo quien realmente efectúa la sanación, pero debes cambiar tu percepción para que esté en línea con la del Espíritu Santo si quieres que Él pueda hacer el trabajo. Como dice el curso, la mente representa el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Este libro, como un curso de milagros, trata sobre el camino de la mente, que es la causa, con el conocimiento de que el efecto se encargará de sí mismo. No podría ser de ninguna otra manera. Como dijo Shakespeare, debes seguir como la noche sigue al día. Cindy se ciñe a la filosofía no dualista del curso. Para los no iniciados, esto significa que de los 2 mundos aparentes, el mundo de Dios y el de los humanos, solo el de Dios es verdad y nada más lo es. Tal como me han enseñado mis maestros Arten y Pursá, hay 2 palabras que expresan la verdad absoluta. Dios es. Creo que a los estudiantes les resulta bastante fácil aceptar que Dios es. Lo que les resulta difícil entender es que nada más es. Cindy no se desvía de la verdad absoluta, pero al mismo tiempo no niega que según nuestra experiencia estamos aquí. En apariencia tenemos problemas reales, facturas que pagar, trabajo que hacer y relaciones que intentar hacer funcionar. El propósito de este libro no es negar esas experiencias, sino señalar que son falsas. Lo que estamos viendo no es verdad, porque ese es un sueño del cual despertamos, y ese despertar es la iluminación. Encontrarás mucho conocimiento en este libro, desde el verdadero propósito del cuerpo hasta cómo lidiar con el dolor, que es el producto de la culpa inconsciente. También aprenderás
que la experimentación de la salud mental siempre depende de la capacidad de elección. Un curso de milagros enseña que el poder de decisión es el único verdadero poder en este mundo. Y Cindy explica cómo usar ese poder. Y en medio de todo ello, ella tiene facilidad para expresar el curso en un lenguaje que todo el mundo puede aceptar y entender. La habilidad que ha demostrado para expresar principios espirituales avanzados en nuestros talleres brilla en estas páginas. Te animo a disfrutar del libro y también a aprender de él. La parte recta de tu mente, la parte donde habita el Espíritu Santo, te lo agradecerá. Gary Renard, julio del 2017. Introducción. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al espíritu que cure el cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. Este es el primer libro de una serie de 3. La serie trata diversos temas relacionados con la obra maestra de la espiritualidad no dualista moderna, un curso de milagros. Los temas que he decidido abordar en este primer libro arrojan luz sobre algunas de las preguntas más comunes que plantean en los talleres de un curso de milagros que hago con mi marido, Gary Renard. Comento específicamente la aproximación del curso a las áreas de la salud y el bienestar, tanto en el ámbito mental como físico. A medida que avancemos, verás que todo lo experimentamos en un proceso mental, no físico. Este no es el típico libro que define la salud en función de que el cuerpo esté bien. Sería demasiado limitante. El cuerpo no es la fuente de su propia salud, porque es la mente la que decide estar bien. Esta elección puede reflejarse en que el cuerpo se cure o parezca estar bien. Un curso de milagros enseña que no somos cuerpos, aunque esta parece ser nuestra experiencia. Lo que realmente somos es espíritu perfecto. En un sistema de pensamiento puramente no dualista, esto significa que creer en los dos mundos, el de Dios y el del hombre, es dualismo. Solo uno de ellos es verdad. El reino de Dios, que es perfecta unicidad. La perfecta unicidad nunca cambia ni toma forma. Por lo tanto, cualquier cosa que cambie o que tome forma es una ilusión, un sueño. Esto incluye todas nuestras vidas oníricas. En este libro hago referencia a otras de mis vidas con el propósito de mostrar cómo se puede recurrir a ellas para ahondar en la conciencia de que somos seres eternos. Esto también explica por qué ciertas ideas, personas y situaciones nos atraen, como verás en mi historia. La mayoría de nosotros creemos que somos cuerpos que viven en un mundo físico, de modo que un curso de milagros nos habla desde donde creemos estar, pero en realidad se dirige a todos nosotros como una mente. Soy muy consciente de que practicar el no dualismo puede parecer muy intenso a veces, porque no solo implica que no hay mundo, sino que el tú que piensas que eres, la personalidad, tampoco es real. Por lo tanto, esto requiere cuestionarse todo lo que se nos ha enseñado hasta ahora sobre nuestra identidad. He descubierto que me ayuda a no tomarme demasiado en serio y acordarme de reír. Yo, personalmente, me tomo mi despertar en serio, pero no al mundo en sí, que es una proyección del ego. Es del todo increíble y por tanto no merece la pena lamentarse por él. No obstante, uno puede ser normal y sentir compasión por su yo y por los demás, que aparentemente están en el sueño, el mundo, sin estar apegado a él. Cuando te das cuenta de que estás soñando, el objetivo es despertar. A partir de este punto, cuando me refiera a un curso de milagros, simplemente diré el curso. La mayor parte del material que voy a comentar en este libro está inspirada en el curso. Es importante indicar que la voz del curso es la de Jesús. El curso fue canalizado en los años 60 a través de una mujer llamada Helen Schumann, que oyó su voz
con mucha claridad y anotó todo lo que él dijo. En la sección de referencia al final del libro, incluyo una selección de títulos que creo que te ayudarán a entender mejor el curso. Además, todas las citas que uso en este libro tienen sus correspondientes notas, cuya lista viene al final. El curso mismo explica en el prefacio cómo vino a ser, qué es y qué dice. Si bien iré comentando el sistema de pensamiento del curso a medida que avancemos, te recomiendo encarecidamente que lo leas. Leerlo abre la mente. En el curso, Jesús y el Espíritu Santo son la misma cosa, puesto que Jesús se identificó totalmente con el Cristo en su última vida, de modo que ahora es un símbolo del Espíritu Santo y representa su sistema de pensamiento de amor, inocencia y totalidad. Cuando me refiero a Jesús, en este libro también puede considerarse que hablo del Espíritu Santo. Asimismo, cuando aluda a una autoridad superior como Jesús, el Espíritu Santo o Dios, pondré la primera letra en mayúscula. Si bien el curso emplea la terminología cristiana, no es una religión y nunca fue pensado para hacerlo. Es un sistema de pensamiento que uno estudia por su cuenta. Es algo entre el Espíritu Santo y tú, y es algo que te ayuda a deshacer el ego. El término ego se usa para referirse al falso yo, basado en la falsa idea de que nos hemos separado de nuestra fuente. Jesús emplea términos cristianos por un motivo, y muchos de los significados tradicionales de ciertas palabras usadas en el cristianismo han sido reformulados en el curso para significar algo diferente. Jesús también emplea conceptos freudianos. Helen Schucman, la escriba, era psicóloga clínica. Habla especialmente de los mecanismos de defensa que nos son familiares en la cultura occidental y comenta con brillantez el uso que la mente hace de ellos. A medida que emplee estos términos redefinidos en el presente libro, su significado te irá quedando más claro. Esta obra no está pensada para reemplazar al curso, de modo que no debe usarse como un sustituto. Si el curso es o llega a ser tu camino elegido, te recomiendo que leas el texto y que hagas los ejercicios, que comprenden 365 lecciones, una para cada día del año. Las lecciones diarias del libro de ejercicios te ayudan a deshacer el ego y te sitúan en el sendero de la mente recta. Muchos queremos acabar con nuestro dolor y sufrimiento en todas sus formas. Y aquí tenemos un sistema de pensamiento, una tecnología espiritual con ejercicios detallados que nos ayuda a hacer exactamente eso. Este sistema de pensamiento llega a la causa de raíz de todo sufrimiento, la culpa, concepto que iré ampliando a lo largo del libro. Si el curso es el camino que has elegido, el propio curso te anima a seguir lo que dice y a practicar, practicar y practicar. Al completar el libro de ejercicios, aprendes a practicar de una manera específica. Una vez que lo hagas, tu objetivo será hacer todo lo consciente que puedas y mantener la práctica diaria de deshacer el ego. Sé por propia experiencia que es absolutamente necesario mantener estas ideas frescas en la mente, porque de otro modo el ego domina tus pensamientos y refuerza el miedo. El curso ha cambiado mi vida mucho a lo largo de los años y me ha ayudado a superar periodos de gran ansiedad. Y sé que ha hecho lo mismo por muchas otras personas. Siempre es interesante oír cómo otros encontraron el curso. Me gustaría compartir contigo cómo llegué a él, y esto incluye cómo conocí a mi marido, Gary Renard, destacado profesor del curso. Asimismo, te recomiendo la lectura de la trilogía de Gary formada por La desaparición del universo, Tu realidad inmortal y El amor no ha olvidado a nadie. Esta trilogía explica muy bien tanto el curso como la historia de fondo de algunas de las cosas que mencionaré aquí. Entonces, todo cobrará más sentido para ti. En los años 90, cuando yo tenía 20 y tantos, empecé a leer muchos libros de espiritualidad. Lo que más me interesaba eran los fenómenos psíquicos, las experiencias cercanas a la muerte y las salidas del cuerpo.
Creo que uno de los factores que influía en mi interés por la espiritualidad era que mi madre estaba inmersa en una búsqueda espiritual desde los años 80, cuando Shirley MacLaine publicó Cita con los dioses, y hablaba mucho de lo que aprendía en sus libros, entre otras fuentes. Mi madre y yo manteníamos muchas conversaciones interesantes sobre temas metafísicos, y en ese momento yo tenía la mente muy abierta. Las ideas me empapaban como si fuera una esponja. Por otra parte, mi interés por las experiencias cercanas a la muerte habían comenzado todavía antes, al inicio de mi adolescencia, cuando me enteré de que mi abuela había vivido una y se la había contado a mi padre. Le explicó que había atravesado un túnel con una luz brillante al final. Durante los años 90 empecé a tener frecuentes experiencias de salida del cuerpo y encontré una gran libertad en explorar los reinos espirituales sin ningún límite corporal. Era liberador. Esto estimuló todavía más mi interés por los temas espirituales. En aquella época iba a la librería local y me dirigía a la sección de metafísica. Siempre sacaba de la estantería un curso de milagros y abría unas pocas páginas. Al final lo devolví a la estantería porque no tenía ni idea de qué decía. Era como si estuviera escrito en otro idioma, pero podía distinguir que estaba escrito con inteligencia y me sentía intrigada. Esto se prolongó durante varios años. Cuando tenía 20 y tantos, sacaba el libro de la estantería y volvía a dejarlo. Hasta que un día decidí comprarlo. No sabía por qué, puesto que no lo entendía, pero me sentía guiada a hacerlo. Acabó descansando en mi propia estantería en casa durante varios años más. Un día mi madre me pidió que se lo prestara. Poco después empezó a asistir a un grupo de estudios sobre un curso de milagros que había en la zona. Al final compartió las lecciones conmigo y nos acostumbramos a comentarlas. Todavía no me sentía inspirada a leer el texto, pero sentí que ya llegaría el momento. Entonces, un día, mi madre me llamó y me habló de un libro que había traído a casa. Se lo habían dado en su grupo del curso. Era La desaparición del universo. Estaba encantada con él. Le gustaba muchísimo tanto el libro como el autor, Gary Renard. Me comentó lo divertido que era Gary y que su estilo de escritura volvía el curso mucho más fácil de entender. Eché una mirada al libro y miré fijamente la fotografía de Gary que venía en la contraportada. De inmediato sentí que le conocía. En aquel momento no podía explicar por qué, pero sentí que conocía su alma. Todo lo relacionado con él me resultaba familiar. Su cara, su sonrisa y su actitud divertida y sarcástica. Me descubrí mirando fijamente su fotografía en numerosas ocasiones, como si intentara localizarlo. Cuando leí el libro, supe que había encontrado mi camino. Los maestros ascendidos que se le aparecían a Gary, Arten y Pursá explicaban el curso con mucha precisión e incorporaban el humor, lo cual funcionaba estupendamente. Empecé a leer el curso y a practicar las lecciones del libro de ejercicio apenas terminé el libro. Corría el año 2005. Nunca miré atrás. No tenía ni idea de que un día me casaría con Gary. Hablaría en público sobre el curso y escribiría un libro sobre él. Si en los años 90 alguien me hubiera dicho que me iba a ocurrir todo esto, le habría preguntado: ¿te has fumado algo? Por aquel tiempo me interesaba formar parte de la industria del espectáculo y desempeñé muchos trabajos en ese campo, como cantar en bandas. También me gustaba y me sigue gustando estar en compañía de animales. Pero, ¿enseñar un curso de milagros? Nunca lo habría pensado. Aunque ciertos psíquicos me habían dicho que algún día hablaría en público y escribiría libros. Siempre pensé: ¿cómo va a ocurrir eso? Era muy tímida. De modo que a comienzos de 2006, mi madre me preguntó si quería encontrarme con ella en Las Vegas para asistir a una charla de Gary. Ya antes ese año había pensado hacerlo, pero la posibilidad no prosperó. Así que cuando mi madre me preguntó si quería ir a la charla de Las Vegas en mayo, me pareció el momento perfecto. Fuimos y esperamos a que Gary saliera. Miré hacia mi derecha y le vi caminar por el pasillo. Mi madre le señaló y dijo: «Mira, ahí está Gary». Estábamos emocionadas.
Le vi caminar y volví a tener esa sensación de que lo conocía bien. Incluso conocía su manera de andar y su lenguaje corporal como si lo hubiera visto antes. Fue un sentimiento extraño, pero agradable. Después de la charla, mi madre y yo esperábamos en la cola de firma de libros para saludarle. Mi madre estaba delante de mí, de modo que fue la primera. En cuanto ella empezó a hablar con Gary, pude ver que él trataba de ubicarla como si la conociera. Eso me resultó interesante. Tuvieron un intercambio breve y agradable. Entonces llegó mi turno. Lo saludé y le conté que resonaba mucho con sus libros y sus mensajes. Vi la expresión de su cara y adiviné que intentaba ubicarme como mi madre. Como sabía que él era músico, le dije que yo también lo era, que tenía una página web y que me encantaría que le echara un vistazo si tenía tiempo. Fue muy amable y me dijo que lo haría con gusto. Nuestro intercambio fue breve pero dulce. Empecé a despedirme y a alejarme. Mientras me iba me dijo, ¿hay un modo de contactar contigo a través de tu página web? Le dije que sí. Unos 3 días después recibí un email de Gary en el que me decía que al encontrarse conmigo había sentido que me conocía. Me dijo que le traía recuerdos de otras vidas y me preguntó si estaría interesada en seguir explorando todo esto un poco más. Yo había sentido exactamente lo mismo, de modo que nos mantuvimos en contacto, lo que llevó a que él viniera a California a vivir conmigo en 2007. Nos casamos en 2009. Hasta el verano del 2006, cuando leí su segundo libro, Tu realidad inmortal, no me di cuenta de que Arten, uno de los maestros ascendidos de los libros de Gary, que también había sido Tadeo, un discípulo de Jesús, era mi yo futuro, que ahora se aparecía a Gary. Ya me había enterado por sus libros de que Pursá, la maestra ascendida, había sido Tomás, el discípulo de Jesús, que era Gary en esta vida. No hace falta añadir que tenía todo el sentido que volviéramos a reunirnos como Gary y Cindy, y que continuáramos extendiendo los mensajes de Jesús. Esto ocurrió un día que estaba en mi coche leyendo un capítulo de su libro titulado ¿Quién es Arten? En dicho capítulo, Arten y Pursá hablan con Gary de que él va a conocer a Arten en esta vida y de que es una mujer. Cuando lo leí fue como si hubiera escuchado esa conversación anteriormente y supe que hablaban de mí. Fue un momento, me sentí maravillada. Fue una experiencia fascinante para mí. Al principio no se lo mencioné a Gary porque quise esperar a que él dijera algo. Pero un par de meses después, mientras cenábamos, saqué el tema. Él estaba muy receptivo a mantener aquella conversación y admitió que desde el principio, cuando me había conocido en la cola de la firma de libros, había sabido que me había encontrado. En ese momento, que nunca olvidaré, quedó muy claro para mí que mi vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Todo empezó a tener sentido. Mis sueños acerca de haber estado con Jesús hace 2000 años y de sentirme cerca de Él. También mi camino espiritual hasta ese momento, en el que claramente me preparaba para lo que iba a venir. Tanto Gary como yo supimos que estábamos destinados a encontrarnos y que teníamos trabajo que hacer juntos. Continuar extendiendo la verdad que Jesús había enseñado 2000 años atrás. Un sistema de pensamiento no dualista que se basa en el amor y el perdón para ayudarnos a volver a casa. Ese sistema de pensamiento continúa a través de sus enseñanzas en un curso de milagros. Ahora me siento honrada de ser parte de este camino y estoy encantada de compartir estas enseñanzas contigo, puesto que compartirlas las refuerza en mi propia mente y me mantiene en el sendero de despertar al hogar que nunca abandoné en Dios. Mi relato de la historia acerca de cómo encontré el curso y conocí a Gary y de mi pasión por estas enseñanzas también te ayudará a entender algunas cosas que pueda escribir en futuros libros. También me siento bendecida por haber acabado en 2009 mi máster en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica. Mis profesores de psicología espiritual, los doctores Ron y Mary Hulnick,
entienden muy bien que nada externo a uno es la causa de la propia inquietud, un tema común en el curso. Les agradezco que sigan ofreciendo sus servicios en esa maravillosa institución de enseñanza. Siempre he sentido que lo que ellos enseñan es un complemento muy agradable de los mensajes del curso, especialmente en el área del perdón y en su comprensión de la proyección, entre muchas otras herramientas psicológicas que ponen al servicio del crecimiento y del bienestar. En mi opinión, cualquiera que esté interesado en conseguir un título de coach vital por medio de los métodos prácticos, psicológicos y basados en la espiritualidad, se beneficiará en hacer este curso en la Universidad de Santa Mónica. Muchas de las preguntas que a Gary y a mí nos plantean en los talleres hacen referencia a las áreas de salud y el bienestar, y ahí el enfoque de este libro. Por lo tanto, la mayor parte de su contenido expone el punto de vista del curso con respecto a cómo contemplar diversas situaciones relacionadas con el cuerpo y con las relaciones, así como las reacciones mentales y emocionales resultantes. Haré referencia a pasajes e ideas tanto del curso como de los libros de Gary, puesto que toda la información está conectada. Por otra parte, no puedo evitar la influencia del doctor Kenneth Wapnick, un gran profesor del curso ya fallecido. Él estuvo allí al principio con la doctora Helen Schuckman, Bill Telford, coescriba del curso y colega de Helen, y Judith Koch, la editora del curso. Creo que el doctor Wapnick entendió las enseñanzas del curso mejor que nadie, con la excepción de la propia Helen, y escribió muchos libros y artículos para explicarlas. Por lo tanto, también he estudiado sus escritos y los recomiendo encarecidamente a todos los interesados. Una vez más, no puedo evitar sentir que estoy bajo su influencia. Para quien sea nuevo en el curso, quiero reiterar que es un sistema de pensamiento puramente no dualista. Esto significa que reconoce a Dios como única realidad. No existe nada más. Para que muchas de las ideas que comentaré en este libro tengan sentido, será de ayuda a leer en este contexto. El curso mismo está diseñado para ayudarnos a deshacer el ego, el falso concepto de nosotros mismos que hemos fabricado, basado en la separación y que no tiene nada que ver con nuestra realidad. La realidad es Dios, que es amor perfecto. En un sistema no dualista no hay nada más que Dios. La introducción del curso lo dice así: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Otra manera de interpretar esta declaración es en términos de unicidad y totalidad. El curso dice: la unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y, al igual que ella, simplemente es. A la luz de estas afirmaciones, parte del aprendizaje consiste en aceptar la expiación para nosotros, lo cual significa reconocer que la separación de Dios nunca ocurrió. Solo tenemos un sueño de separación. La palabra expiación en el curso no significa lo mismo que en la tradición cristiana, en la que se usa con el sentido de expiar los pecados. El curso dice que el pecado no existe, de modo que no tenemos que expiarlo. El pecado no es más que la idea de separación. Soñamos un sueño de separación y al despertar nos daremos cuenta de que nunca abandonamos nuestro hogar de Dios. ¡Ah, qué pensamiento tan hermoso! ¿Has despertado alguna vez de una pesadilla y te has dicho, gracias a Dios, que solo era un sueño?
Uno se siente muy aliviado de que todos los sucesos del sueño no sean reales. Bien, esto es similar a la experiencia que tenemos cuando despertamos de este sueño que llamamos mundo. Experimentamos que el sueño es totalmente fabricado y entonces desaparece. Todo esto quedará más claro cuando deshagamos el ego y lo único que quede sea la verdadera comprensión. Somos seres orientados hacia los resultados y eso es exactamente lo que este libro intenta hacer, producir resultados. Si quieres ser un maestro de cualquier cosa, la práctica es esencial. Yo no pretendo ser una maestra de estas ideas, pero sí afirmo que soy seguidora de un verdadero maestro. El Espíritu Santo o Jesús es mi guía. Jesús y el Espíritu Santo aluden a la parte recta de nuestra mente. Allí reside el Espíritu Santo, que también puede entenderse como el gran principio corrector o principio de expiación, que dice que no ha ocurrido nada y que la separación de Dios no ha sucedido. Tú sigues siendo inocente, completo y perfecto en Dios, que es la realidad. El curso explica que como la mente pareció dividirse tras creer que nos habíamos separado de Dios, ahora parece que tengamos una mente errónea, el ego, basado en la separación, y otra recta, representada por el Espíritu Santo y basada en la totalidad, la inocencia y el amor, aquella con la que nos identifiquemos en un momento dado es lo que creemos ser. Creemos lo que queremos creer y por lo tanto vemos lo que queremos ver. Las ideas de este libro, junto con los ejercicios que se sugieren, no están pensadas para reemplazar ningún tratamiento existente ni consejo de un médico. Esta información, inspirada en las ideas del curso, se dirige al nivel de la mente, donde se produce el verdadero cambio, de modo que el efecto pueda ocuparse de sí mismo. Jesús nos anima a no mirar los efectos, sino la causa, que es la elección en nuestra mente del Espíritu Santo o del ego como guía y profesor. Nuestra experiencia reflejará cuál es el profesor elegido. En mi propia vida he notado que todo fluye mucho más cuando elijo soltar mi juicio sobre las cosas y dejo que el Espíritu Santo tome el mando. Puede parecer que los sucesos no cambian, pero mi experiencia de ello cambia y es más pacífica. Esto es lo verdaderamente valioso. El curso dice que si no te gusta cómo te sientes, tienes el poder de elegir. Estás al mando de tu mente. También abordaré los efectos positivos que encargarte de la mente puede traer a tu estado de salud física, aunque esto no sea el objetivo. Es importante entender que a veces los problemas corporales no se alejan, aunque trates de limpiar la mente de los gritos ensordecedores del ego que bloquean los pensamientos reales. No importa, en último término, tener un cuerpo saludable o enfermo sigue sin ser la verdad, porque no somos nuestro cuerpo. Lo importante es reconocer que el verdadero objetivo es conservar el estado de paz al margen de lo que ocurra en el propio cuerpo, que en realidad está en la mente. El curso dice: las ideas no abandonan su fuente, de modo que el mundo no ha abandonado tu mente. Todo está en la mente, incluso tu cuerpo, lo que significa que puedes cambiar de opinión al respecto. Causa y efecto no están separados, son uno. Cuando me refiero al bienestar, hablaré más del estado mental y de cómo experimentar la conexión divina con el espíritu. Espíritu es lo que eres, uno con Dios. Repetiré ciertas ideas a medida que avancemos para producir un refuerzo positivo. Aunque el mundo es una ilusión, esto no significa que no has de cuidar de ti mismo y hacer lo que sea saludable de manera natural para ti. Siempre tendrás referencia en un sentido u otro, y eso no tiene nada de malo.
Que el agua sea una ilusión no significa que no la bebas. Mientras creamos que somos cuerpos que viven en un mundo físico, tenemos que hacer lo que el sentido común nos indique para prosperar. El curso llama magia a cualquier fuente externa que usemos para tratarnos. Esto es consistente con el principio de que lo físico no es verdad. No obstante, no te llevará muy lejos intentar probar que no necesitas ciertas cosas como comida o agua, o incluso medicinas, porque el mundo y tu cuerpo son una ilusión. Siempre es mejor seguir la guía inspirada procedente del amor que surge naturalmente dentro de ti y te conduce hacia lo que te sirva física y mentalmente. Siempre estás exactamente donde necesitas estar. No hay accidentes, nada ocurre por casualidad. Debido a que el curso se enfoca en el entrenamiento mental, lo que piensas de las cosas es más importante que lo que haces. Lo importante es pensar como el Espíritu Santo y practicar los pensamientos de la mente recta. Independientemente de lo que parezca ocurrir, siempre se te cuida y estás en la luz de Dios. El curso dice, tú no eres un cuerpo, tú eres amor. Y no importa dónde el amor parezca estar, porque siendo amor, no puede equivocarse. Me gusta pensar en esta línea cuando me encuentro en una situación difícil. Me recuerda que al margen de lo que suceda o de dónde parezca estar cuando pienso con amor, siempre estoy en el lugar justo, en el momento adecuado. Además, cuando el amor está en tu mente, estás en mejor posición para oír la voz del Espíritu Santo y seguir su guía. Aprenderás que existe una diferencia entre la inspiración que viene del Espíritu Santo y la guía del ego, dos estados mentales que se excluyen mutuamente. Esto te ayudará a discernir la diferencia entre las dos voces en tu mente. Una conduce al dolor y al sufrimiento y refuerza la culpa por la supuesta separación de la fuente, el ego. La otra conduce a la alegría, a la paz y representa al Espíritu Santo. Tu estado de ánimo siempre te dirá cuál de ellas has escogido.